Claro. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Les saluda Junior Arturo Escobar Díaz. Antemano pedir disculpas por mi cámara ya que se encuentra por el momento, no se encuentra en funcionamiento y en tal caso vamos a seguir procediendo con la misma. De esta manera vamos a dar inicio a nuestro seminario internacional número 11 de este año 2021. En tal cuestión, el tema tratado será el derecho a la reunión pacífica. El día de hoy nos acompaña a disertar este importante tema una expositora desde Costa Rica, la doctora Elizabeth Jiménez Mora. Ella es graduada de licenciada en Derecho con énfasis en Ciencias Forenses por la Universidad de Costa Rica. Posteriormente obtuvo como honores su licenciatura en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Notre Dame. Trabajó por más de 4 años en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue asistente de investigación del actual presidente de la Corte Interamericana, Elizabeth Orio Benito, y posee experiencia en la unidad de peticiones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como asistiendo miembros del Comité de Derechos Humanos. Actualmente es abogada del Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, consultora del GIS, Cooperación Alemana, para un proyecto con la Corte Interamericana, y es la coordinadora para Latinoamérica del Centro de Derechos Civiles y Políticos, conocido como el CCPR Center. Doctora, buenas tardes, un gusto tenerla el día de hoy y asimismo agradecerle por brindarnos un poco de su espacio para poder explicar sobre este tema muy sonado en la actualidad. Doctora, tiene las palabras. Muchísimas gracias, Junior. Bueno, primero quisiera agradecerles a todas y a todos los que estén conectados. Creo que hoy vamos a tener la oportunidad de discutir un tema que es de suma relevancia por diferentes motivos. Antes quisiera agradecerle al Círculo de Estudios e Investigación de Derecho y Filosofía por la invitación, en especial a Junior por haberme contactado. Voy a compartirles pantalla. Listo. Bueno, como les mencionaba Junior, el día de hoy vamos a hablar del derecho de reunión pacífica, que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha establecido como un derecho fundamental en una sociedad democrática. Este tema es importante por múltiples aristas. Como vamos a ver, el derecho de reunión pacífica es un derecho que cuenta con, tiene diferentes implicaciones que lo convierten en un derecho fundamental en nuestra sociedad. Es tan importante que está contemplado no solamente en organismos internacionales, en convenciones internacionales de protección de derechos humanos, sino que también en muchas de las constituciones de los países de la región. El derecho de reunión pacífica está contemplado en el artículo 15 de la Convención Americana de Derechos Humanos, así como en el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esto es importante porque la presente exposición va a estar enfocada en cuáles han sido los estándares que han establecido sobre este derecho tanto la Corte Interamericana como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En este sentido, la Corte ha establecido o ha desarrollado los alcances de este derecho en 3 casos principalmente. En el caso Escher y otros versus Brasil, en el caso Lopeldone y otros versus Honduras, y en el caso de las mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco versus México. Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha tenido un desarrollo mucho más amplio y rico en cuanto al alcance de este derecho. Sin embargo, en el año 2020 se aprobó una observación general, que es la observación general número 37, la última que ha sido adoptada por parte del comité, relativa exclusivamente a este derecho. Es una observación general muy completa
que además de recoger la jurisprudencia del comité en la materia, también incorpora la jurisprudencia de los tribunales regionales a nivel mundial, lo cual lo hace un documento excelente y de referencia para el tema. Sobre esto quisiera, no podría dejar de hacer mención que el relator de esta observación general fue Christoph Heinz, que lamentablemente falleció hace algunos días, por lo cual me parece aún más valioso hacer promoción de su legado, porque realmente es una observación que viene a fortalecer muchísimo la protección de reunión pacífica, que como vamos a ver un poquito más adelante, es vital para, en términos generales, para la protección de los derechos humanos. El derecho a reunión pacífica básicamente protege la reunión no violenta de personas con fines específicos, principalmente expresivos. Esto es importante porque nos dice básicamente que contempla o protege a las personas que participen en cualquier tipo de reunión, ya sea privada o pública, ya sean estáticas o con desplazamiento. Y esto porque el derecho a protestar o manifestar inconformidad contra alguna acción o decisión estatal está expresamente protegido por este derecho, tal como lo ha establecido tanto la Corte como el Comité de Naciones Unidas. Sobre esto se ha hablado que si bien es un derecho individual, el ejercicio del mismo es un derecho colectivo, lo convierte en una especie de derecho colectivo, lo que habla de un elemento asociativo para el ejercicio del derecho. Existen requisitos formales y legales que pueden ser establecidos para el ejercicio del derecho, que vamos a ver un poquito más adelante cuáles son las implicaciones de estos requisitos, pero siempre debe protegerse el ejercicio del mismo. Ese siempre tiene que ser el fin último. Y es muy importante, ¿por qué? Porque a diferencia del derecho de asociación, la Corte Interamericana ha establecido que el derecho de reunión pacífica no implica necesariamente la creación o participación en una entidad u organización, es sino más bien protege a todas las personas que participen de una unión esporádica o congregación. Entonces, si bien, por ejemplo, un requisito legal o formal puede ser la notificación por ejemplo, una manifestación. Si bien es cierto, se pueden imponer este tipo de requisitos, no pueden de ninguna manera entorpecer el ejercicio del derecho, porque al fin y al cabo, el derecho de reunión pacífica protege incluso a las personas que participan de una unión esporádica o que surja de último minuto en respuesta a una acción. Y entonces podemos hablar de por qué este derecho es tan importante, y es básicamente que tiene distintas caras o distintas implicaciones. Primero, es un derecho como tal, es un derecho humano que puede ser justiciable ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y ante el sistema interamericano. Pero más allá de eso, es un derecho que puede ser utilizado como un medio. Históricamente hemos visto que las poblaciones de nuestros países han utilizado el ejercicio de, por ejemplo, lo que son protestas o manifestaciones para exigir el respeto de otros derechos humanos. Entonces también es importante porque es utilizado como un medio para exigir el cumplimiento de otros derechos. Y finalmente, el Comité de Derechos Humanos ha establecido que es imposible garantizar la plena protección del derecho a la reunión pacífica sin garantizar otros derechos conexos esenciales para la ejecución de este derecho, como por ejemplo la libertad de expresión, el derecho a la intimidad, el derecho al libre movimiento, entre otros. Entonces, como vemos, las dimensiones de este derecho no es solamente un derecho en sí mismo, sino que tiene implicaciones para otros derechos también, lo cual lo vuelve particularmente importante de proteger. Luego tenemos un tema muy interesante que es planteado en en la observación general que les comentaba. Hemos visto
que a pesar de la pandemia, a nivel de América Latina se han dado manifestaciones desde que empezó el COVID-19, incluido Perú. Perú es uno de los países que ha tenido manifestaciones abiertas y públicas en estos tiempos, pero es indiscutible que hemos tenido que transformarnos o movernos mucho hacia lo que es la tecnología. Para muestra de un botón, nosotros mismos, lo que estamos haciendo ahorita. Tener reuniones por medios virtuales, por temas muchas veces de distancia, pero también por temas de pandemia. Entonces, el comité incorpora un párrafo que, si bien no es muy exhaustivo, abre la puerta a una discusión sumamente importante e interesante y aumenta el espectro de protección al derecho, al ejercicio del derecho. Y habla sobre cuál es la relación entre el derecho de reunión pacífica y la tecnología. Como les digo, es solamente un párrafo en el cual el Comité de Derechos Humanos establece o habla sobre las tecnologías de vigilancia y hace o reconoce esta tensión que existe entre detectar amenazas de violencia y que en muchas ocasiones intervienen comunicaciones con el objetivo de un fin mayor, como por ejemplo la seguridad nacional, pero que esto entra en tensión directamente con el derecho a la intimidad y otros derechos de los participantes. Y el comité establece que tiene que ser, o sea, los medios tecnológicos y cualquier tipo de medida que se tome en favor de la seguridad nacional o cualquiera de las restricciones permitidas que vamos a ver más adelante, no pueden nunca tener un efecto disuasorio para que las personas puedan ejercer este derecho. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque antes de esto ni siquiera habíamos hablado o habíamos tenido oportunidad de desarrollar realmente este derecho en el marco de temas digitales. Y es ahora el comité que viene a darnos toda una nueva perspectiva, aunque sea solo un párrafo, nos abre toda una puerta para proteger el derecho, el ejercicio del derecho a reunión pacífica en tiempos como los que estamos ahorita y que probablemente prevalezcan por un buen tiempo más. Ahora bien, de las obligaciones del Estado, perdón, del derecho como tal, derivan siempre obligaciones de respetar por parte del Estado. Dentro de estos deberes encontramos deberes negativos y deberes positivos. El negativo implica que no haya injerencias injustas o arbitrarias en las reuniones pacíficas, mientras que el positivo implica que el Estado debe facilitar las reuniones pacíficas y hacer posible que los participantes logren sus objetivos. De acá se derivan una serie de obligaciones que las pueden encontrar con más detalle en la observación general que les mencioné al inicio, dentro de las cuales encontramos adoptar medidas legales y de otro carácter para lograr este propósito. Vamos a ver que cualquier restricción que se haga al derecho tiene que ser por medio de temas legales. Eso lo vamos a ver más adelante, pero es obligación del Estado tomar medidas legales o de cualquier otro carácter para garantizar el derecho al ejercicio del derecho a la asociación, a la reunión pacífica, más allá de simplemente establecer que existe el derecho, sino, por ejemplo, tomar las medidas necesarias. Exigir responsabilidades y proporcionar recursos efectivos en caso de violación de los derechos del pacto. Esto es muy importante porque tienen que haber medios para proteger a las personas que participen en estas reuniones en caso de que se dé algún tipo de violación. La libre determinación del propósito, cualquier contenido expresivo de una reunión, esto es muy importante. El Estado tiene el deber de garante de ser imparcial en estos temas y no intervenir en la determinación de propósitos. Hay únicamente dos excepciones que vamos a ver más adelante en cuanto a cuáles son los propósitos no permitidos, pero realmente son solo dos de todos los que pueden haber. Entonces es obligación del Estado proteger esta, esta posibilidad de elección de los participantes de una manifestación. Luego tenemos lo que es los estados deben vigilar porque las leyes y su interpretación y aplicación no den lugar a discriminación en el disfrute del derecho. Como es imaginable, en términos generales, el principio de no discriminación es transversal
en la protección de los derechos humanos. Entonces es vital que si el Estado va a tomar medidas para garantizar el ejercicio del derecho, no deje ningún margen que pueda ser utilizado en perjuicio de algún grupo en particular, porque siempre cualquier medida tiene que estar acorde con el principio de no discriminación. Otras obligaciones son que los estados deben respetar y garantizar las contramanifestaciones como reuniones por derecho propio. Esto es muy importante. En muchas ocasiones, cuando se dan manifestaciones a nivel nacional por un tema muy controversial, puede que surja una contramanifestación. Y es obligación del Estado proteger que no se dé una interrupción indebida de las reuniones a las que se opongan. Es decir, que ambas partes tienen derecho a ejercer su derecho a la reunión pacífica y por ende el Estado debe tratar de garantizar que una no entorpezca a la otra. Ambos están en el ejercicio legítimo de sus derechos, ambas partes. Luego, la posibilidad de violencia no es suficiente para prohibirla y esto es sumamente importante. Ya vamos a ver más adelante un poquito más entrar en lo que se considera violencia y lo que se permite o no. Pero el simple hecho de que exista un potencial de violencia no permite al Estado prohibir o restringir el derecho. Y esto es sumamente importante porque puede ser una de las justificaciones más comunes que encontremos cuando se dan limitaciones ilegales o contrarias a las convenciones internacionales en esta materia. Luego, los estados partes deben asegurar una supervisión independiente y transparente de todos los órganos que participen en las reuniones pacíficas. Es muy común encontrar defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas e incluso, por ejemplo, miembros de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos ser testigos o supervisores de las manifestaciones que se hagan. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, cuando han habido manifestaciones recientemente, la Oficina de la Alta Comisionada envía personas a ser vigilantes de estas manifestaciones. Es muy importante que el Estado asegure que esas vigilancias sean totalmente independientes, garantice cierta protección a los participantes, porque si no, de otra manera, puede ser esto un desincentivo para la participación en el ejercicio del derecho. Finalmente, el comité establece en una línea que es algo muy importante, el hecho de que no hay una obligación de respetar este derecho no solamente por parte del Estado, sino también por parte de las empresas. Es muy importante que no se pongan, ¿cómo se llama? Digamos, barreras o complicaciones adicionales a las personas para el ejercicio de este derecho por parte de las empresas. Y el Estado hasta cierto punto tiene que garantizar eso por medio de su legislación, como parte de la legislación que tiene que tomar a favor de la protección del ejercicio del derecho. Vamos a entrar a la parte, yo creo que es una de las partes más controversiales, que es dibujar la línea entre cuándo puede un Estado actuar, que es los actos de violencia que se pueden dar en el marco de manifestaciones pacíficas. Y el manejo de manifestaciones en el ejercicio del derecho. ¿Cómo hacemos, cuál es la línea a demarcar y cómo distinguir cuáles son las acciones que son legítimas y que son ilegítimas? Primero, bueno, el Comité de Derechos Humanos establece que en el contexto del artículo 21 la violencia suele implicar el uso por los participantes de una fuerza física contra otros que pueda provocar lesiones, la muerte o daños graves a los bienes. Los empujones o la interrupción del tráfico de vehículos o peatones o de las actividades diarias no constituye violencia y esto es sumamente importante. No podemos hablar, yo sé que en muchas ocasiones una queja generalizada es el tráfico que se genera, las complicaciones que se generan cuando hay este tipo de manifestaciones, pero eso no es suficiente para considerar que una reunión pacífica es violenta, porque si una reunión se vuelve violenta, deja de estar cubierta por el derecho contenido en la Convención Americana y en el Pacto Internacional. Entonces, en este sentido,
considerando la atribución de actos de violencia esporádica a los delitos que cometan algunas personas. En muchas ocasiones hemos podido observar que en el marco de manifestaciones pacíficas pueden haber actos esporádicos de violencia. Y es obligación del Estado establecer esta atribución y extremar sus esfuerzos para distinguir entre aquella persona que cometió actos de violencia y aquellos que no. Porque como mencionamos antes, el efecto asociativo, esto es un derecho que si bien se puede ejecutar de manera colectiva, al fin y al cabo es un derecho individual y yo no puedo, o sea, no, el Estado no puede afectar mi derecho a ejercer la reunión pacífica por el hecho de que una persona dentro de la organización, o sea, dentro de la manifestación, cometió algún acto de violencia. Entonces esto es sumamente importante porque así lo pone el comité, extremar sus esfuerzos. Tienen que poder distinguir entre quienes están cometiendo los actos de violencia y quienes no. El hecho de que haya violencia hacia los participantes por parte del Estado y de los agentes estatales no convierte a la reunión en una reunión violenta. En muchas ocasiones se puede argumentar que, bueno, empiezan los actos violentos por parte de las autoridades estatales y las fuerzas armadas o las fuerzas de control y se argumenta que por eso se volvió violenta la reunión y eso no funciona así. Lo importante es que la violencia venga de los participantes, entonces, para poder considerarlo como que está fuera de la protección de este derecho. Los objetos que son o podrían considerarse armas o equipo de protección no necesariamente implica violencia, y esto se va a ver caso por caso. Por ejemplo, el comité ha establecido que hay un derecho de los y las participantes de querer resguardar su identidad. Entonces, en este sentido, el uso de capuchas para proteger la cara, el uso de disfraces, incluso el uso de armas, o digamos no uso, perdón, sino más bien portación, no puede considerarse como violación por sí mismo. Se dice que caso por caso, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si una persona lleva a una manifestación pacífica un arma de fuego, ahí tendría que valorarse las regulaciones nacionales para la aportación de armas, entre otras cosas. Y también el hecho de que el aporte no quiere decir que va a haber violencia. Como recordemos, no, el potencial de violencia no es suficiente para restringir el derecho de manera legítima. Luego, y esto es sumamente importante porque cualquier tipo de restricción o limitación por parte de las Fuerzas Armadas o de las fuerzas de control de un Estado hacia las manifestaciones tienen graves efectos inhibitorios, lo que llaman el chilling effect, que es básicamente desincentiva a la gente a participar. Es muy complicado para la sociedad y esto yo creo que todos los que trabajamos desde la sociedad civil por la defensa de los derechos humanos sabemos que es indiscutible que si yo sé que en las manifestaciones de ayer hubo violencia masiva de parte de las autoridades estatales hacia los participantes, las y los participantes, yo considere o piense más de una vez si realmente es seguro ir al día siguiente a manifestarme por un fin legítimo. Entonces, por esto es tan importante y son tan estrictos los organismos internacionales en cuanto a la protección y la no intervención en el ejercicio de este derecho. Aún si se pierde el derecho a reunión pacífica, conservan los demás derechos. Esto es muy importante porque es un recordatorio que nos hace tanto la Corte Interamericana como el Comité de Derechos Humanos. Aun y cuando las personas en el marco de una manifestación o del ejercicio de la reunión pacífica ya no estén cubiertos por este derecho porque están cometiendo actos de violencia, conservan todos los demás derechos establecidos tanto en la Convención como en el Pacto. Por lo tanto, no justifica de ninguna manera, por ejemplo, agresión física excesiva, no sé, cualquier tipo o por ejemplo, el tema de derecho a la intimidad, todas estas cosas no vienen el hecho de que yo haga un acto de violencia no
legitima a las fuerzas estatales a violentarme todos los demás derechos contenidos en el pacto. No hay justificación para eso. Por ejemplo, si me detienen, no implica que como yo estaba cometiendo actos de violencia, pueden violentarme todas mis garantías judiciales. Y eso es algo que es muy común. Entonces, por eso es muy importante tener este punto en cuenta. Sin mencionar que ambos, el comité y la corte, son muy enfáticos en este punto. Ahora vamos a hablar de las restricciones al derecho. Este derecho no es un derecho absoluto. Pocos son los derechos, bueno, realmente hay algunos que otro derecho absoluto, pero este no es uno de ellos. Y básicamente el derecho puede ser restringido, pero las injerencias no pueden ser abusivas o arbitrarias, o sea, deben estar previstas por ley. Y ante esto, el comité ha establecido que deben estar de conformidad con el principio de legalidad. Es decir, tienen que estar claramente establecidas y no dejar un marco de interpretación que pueda ser utilizado en perjuicio del ejercicio del derecho. Y esto es sumamente importante. No podemos utilizar la ley o cualquier vacío de la misma para que se ejerzan acciones que me limiten a mí mi ejercicio legítimo del derecho. No deben ser discriminatorias las medidas y esto es esencial, lo van a ver que a lo largo de todas esto es parte más o menos, no es un criterio en sí mismo, sino más bien parte como del criterio anterior, que ninguna injerencia puede ser discriminatoria. Es lo que mencionábamos al inicio. Ningún tipo de medida puede ir en contra del principio de igualdad y no discriminación. No puede comprometer la esencia del derecho o tener por objeto desalentar la participación en las reuniones o provocar un efecto disuasorio. Nuevamente, siempre el objetivo último es que cualquier medida que se tome restrictiva tiene que tener como objetivo final, o sea, como objetivo la menor restricción del derecho. Siempre tiene que darse o tomarse las medidas más protectoras. Tiene que perseguir un fin legítimo y estos fines están claramente, taxativamente contemplados, tanto en la Convención Americana como en el Pacto Internacional, que pueden ser en interés de la seguridad nacional, la seguridad pública, el orden público, la protección de la salud o la moral públicas y la protección de los derechos y libertades de los demás. Este punto es vital, así que lo vamos a ver más adelante, de manera muy detallada para ver cuáles han sido las definiciones que el Comité de Derechos Humanos, esto lo ha desarrollado más el Comité que la Corte, ha desarrollado sobre esto, porque seguridad pública, orden público, seguridad nacional, ahí entra básicamente lo que queramos. Entonces, el comité ha tratado de disminuir un poco ese alcance, el alcance de esas palabras por medio de unas definiciones que estableció en el comentario general que les mencioné. Tienen que ser medidas necesarias, es decir, una respuesta adecuada. Las medidas que, como ya les mencioné antes, sean menos perturbadoras entre las que podrían permitirse para lograr la función protectora. Y proporcionales, que es hacer un test de ponderación. Si el perjuicio supera el beneficio, la restricción es desproporcional. Entonces, yo no puedo venir a restringir el derecho de manera tal que el objetivo que yo estoy tratando de proteger no es proporcional con las medidas que yo estoy tomando. Sobre este punto, los invito a visitar la página del CCPR Center donde publicamos el centro realizó unas directrices para monitorear violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos durante la pandemia del COVID-19. Y estas guidelines establecen cuáles son las restricciones permitidas y cuáles no, y preguntas clave que pueden ayudar a defensoras y defensoras de derechos humanos, activistas, abogados, no abogados, a quien quiera ejercer algún tipo de control sobre si se han respetado o no los derechos humanos durante la pandemia. De manera muy sencilla. Entonces, en esas directrices van a encontrar como una guía de cuáles son las restricciones permitidas, cuáles son las preguntas correctas a hacernos para poder determinar si estuvo de acuerdo o no al pacto cualquier restricción. Ahora vamos a devolvernos un poquito a lo que les mencionaba del fin legítimo. Y esto aquí
quiero que analicemos una por una de las razones, porque lo que les decía, muchas de estas palabras o de estos significados son muy amplios. Entonces, el comité ha hecho un esfuerzo y lo dice expresamente. La amplitud o digamos el hecho de que lo que cubre estas palabras sea tan amplio no puede jamás usarse como justificante para la limitación de un derecho de manera innecesaria o desproporcional. Entonces, el comité establece que seguridad nacional es solamente aquellas medidas que se tomen para preservar la capacidad del Estado de proteger la existencia de la nación, su integridad territorial o su independencia política contra una amenaza creíble o el uso de la fuerza. En este tema, más adelante, el Comité de Derechos Humanos incluso hace referencia al tema del terrorismo, que en muchas de las ocasiones se utiliza de manera indiscriminada el término para limitar el acceso a la información y al mismo tiempo restringir muchos derechos. Entonces, no podemos usar, digamos, como terrorismo, palabras como terrorismo, seguridad nacional, de manera indiscriminada. Ya tenemos, o sea, se debe saber que existe efectivamente una amenaza que afecta la capacidad del Estado de proteger su propia existencia o su independencia o integridad territorial y política. Luego, la seguridad pública. Básicamente, la reunión crea solamente, puede ser limitado el derecho basado en este fin, si la reunión crea un riesgo real y significativo para la seguridad de las personas, la vida o la seguridad personal o un riesgo similar de daños graves a los bienes. Como vemos, de igual manera quedan un poco abiertas las posibilidades. Más bien el comité como que hace un intento por realmente tratar de disminuirlo, pero igual queda un poco abiertas las posibilidades en estos temas. Luego, el orden público, que es considerado el conjunto de normas para asegurar el funcionamiento de la sociedad, o el conjunto de principios fundamentales en el que se basa dicha sociedad, que incluye el derecho de reunión pacífica. La salud pública, que eso yo creo que es en el que estamos más familiarizados todos lamentablemente, que es cuando hay un brote de una enfermedad infecciosa y las reuniones se pueden volver peligrosas. Pero vean aquí qué interesante, por ejemplo, el tema de hasta qué punto realmente puedo yo argumentar que una reunión se vuelve peligrosa por un brote y aquí entra directamente todo el tema de la tecnología que discutimos un poco antes. Luego el tema de la moral, que es una de las más controversiales, creo yo. La moral pública, ¿qué significa eso? Bueno, el comité dice que es cualquier restricción, que se puede establecer cualquier restricción de este tipo, ha de entenderse en el contexto de la universalidad de los derechos humanos, el pluralismo y el principio de no discriminación. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque no podemos argumentar moral pública cualquier creencia que venga en contra de alguno de los derechos humanos establecidos en la Convención o en el Pacto Internacional. Y esto es realmente muy importante. O sea, esta definición que hizo el comité aporta muchísimo para la protección del derecho, del ejercicio del derecho. Y bueno, yo creo que la que es un poco menos controversial es cuando se toman medidas para proteger los derechos y libertades de los demás, que es básicamente proteger los derechos amparados por el pacto o de otros derechos humanos de personas que no participan en la reunión. Ahora, de esto pueden surgir algunas consideraciones importantes. Las reuniones pacíficas no se pueden utilizar con fines de propaganda en favor de la guerra o apología del odio nacional, racial o religioso que constituye incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia. Esta es la única excepción que les mencioné antes, que el Estado tiene que garantizar que las personas que participen de alguna reunión pacífica puedan elegir el objetivo de la misma. Esta es la única excepción. El Estado puede limitar el ejercicio de ese derecho cuando estas reuniones tienen como fin la propaganda a favor de la guerra, la apología, el odio nacional, racial o religioso que constituye incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia. Acá hay una distinción importante, por ejemplo, el comité ha establecido que, como ya les mencioné, que hay un vínculo estrecho e intrínseco entre el derecho a la reunión pacífica y otros derechos humanos. Entonces, ¿qué pasa
si en el marco de una manifestación por temas como los que hubieron ahorita recientemente en Estados Unidos, por temas raciales, alguna de las personas usan un cartel o en sí mismo algún símbolo que recuerda el dolor que se pasó, por ejemplo, durante el tiempo del Holocausto, que son las consecuencias de la discriminación. Eso no puede considerarse el uso de ese símbolo, por más que traiga recuerdos dolorosos, no puede considerarse violencia o que hostigue al odio, sino más bien si se está utilizando en el marco de una manifestación para un fin legítimo, que es la lucha contra la discriminación, el Estado no puede utilizar el uso de estos símbolos como excusa para intervenir de alguna manera o limitar el ejercicio del derecho. Luego, evaluación diferenciada o individualizada de la conducta de los participantes. Esto es un poco lo que ya hablamos, el hecho de que no, el Estado no puede limitar el derecho, mi derecho a ejercer el derecho a reunión pacífica, solo porque alguien más cometió actos de violencia. Y eso es muy importante. Luego, se puede presumir que las restricciones generales de las reuniones pacíficas son desproporcionadas, y esto va relacionado a lo que ya hablamos. No podemos generalizar en este tema, porque si bien es cierto, repito, es un derecho que se ejerce normalmente de manera colectiva, no deja de ser un derecho individual. Eso es solamente un efecto de asociativo que tiene el derecho. Una reunión que provoque o pueda provocar una reacción hostil de otros ciudadanos contra los participantes no puede de ninguna manera justificar que el Estado limite el ejercicio del derecho. Y les pongo un ejemplo muy claro. Por ejemplo, acá en Costa Rica nos pasó que hubo una manifestación a favor del derecho, por ejemplo, a favor del aborto, digamos, de la libre elección de la mujer. Y esto claramente pudo haber despertado opiniones fuertes encontradas, a tanto así que de hecho hubo una contramanifestación un pocos días después a favor de la vida, pro vida. Pero el Estado no puede decir, ok, como es un tema controversial a nivel nacional, entonces vamos a limitar el derecho. Eso no lo pueden hacer. El Estado no pudo haber intervenido jamás en limitar el derecho de las personas que querían manifestarse a favor del aborto y la libre elección de la mujer o a favor del pensamiento pro vida. Lo único, la obligación del Estado en este sentido es garantizar que ambas partes, o sea, que ambas posiciones sean respetadas y tengan el espacio seguro para manifestar sus opiniones y que sean escuchados. El hecho de tener que solicitar permiso a las autoridades socava la idea de la reunión pacífica es un derecho fundamental. Y esto era lo que les mencioné al puro inicio. El tema de que en ocasiones puede considerarse las restricciones legales o digamos que en el ejercicio de el Estado de regular el ejercicio del derecho puede establecer como estos requisitos. Por ejemplo, el Estado puede decir, yo como tengo una obligación internacional de tomar medidas de protección para garantizar un espacio seguro a las personas que se van a manifestar, yo requiero que me digan con anticipación que va a haber una manifestación para yo poder tomar las medidas necesarias, no solo a nivel de seguridad, sino también, por ejemplo, si se van a bloquear calles, si se va a afectar el tránsito, si se van a cerrar instituciones, etcétera, etcétera, todo esto. Pero esto no puede ser una excusa para violentar el derecho. Por ejemplo, si, como bien lo establecimos al inicio, si surge de la nada, como de manera reactiva, el Estado toma una acción y de manera reactiva la sociedad civil, la población quiere salir a manifestarse, no tiene y no tiene el tiempo que requiere los 15 días para notificar, para que el Estado tome las medidas apropiadas, esto no le da el permiso al Estado de violentar el derecho a las personas que se van a manifestar. Entonces, cualquier tipo de restricción, específicamente en temas de permisos, que pueda surgir de alguna manera ser disuasorio para las personas de ejercer el derecho,
es considerado abiertamente una violación al derecho a la reunión pacífica. Y en este sentido, vamos entrando un poquito al siguiente tema, que es el de las fuerzas del orden, bueno, las fuerzas armadas o lo que sea que entran para proteger a la población, para vigilar las manifestaciones y demás. El comité ha establecido que es precisamente por este tema de que no se le puede pedir a las personas que solamente pueden realizar manifestaciones planificadas, que las fuerzas del orden pertinentes tienen que elaborar un plan de contingencia genérico y protocolos de capacitación para cuando estas manifestaciones eh, surgen de la nada, sin una previa planeación. Entonces esto es muy importante porque es una obligación adicional que surge para el Estado en este marco. Y entonces esto nos lleva al uso de la fuerza, que es muy importante. Todo uso de la fuerza debe ajustarse a los principios fundamentales de legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución y no discriminación, que son básicamente los principios que hemos venido viendo a lo largo de la presentación, o sea, los principios que rigen cualquier tipo de limitación también al ejercicio del derecho. Luego, la prisión preventiva de determinadas personas para evitar que participen en reuniones pueden constituir una privación arbitraria de la libertad que es incompatible con el derecho a la reunión pacífica. Esto es lo que les decía de que hay muchos derechos consagrados o ligados de una u otra manera al derecho de reunión pacífica. No podemos hablar de un adecuado respeto al derecho de reunión pacífica si no respeto el derecho a la libre circulación, por supuesto no ser detenido arbitrariamente, o libertad de expresión o privacidad, etcétera. Por eso es tan importante estar conscientes del vínculo tan fuerte que existe en este derecho para una sociedad democrática. Luego, el simple hecho de que las autoridades relacionen a una persona con una reunión pacífica no constituye un motivo razonable para detenerla o cacharla. Esto es muy importante porque muchas veces se da lo que llaman el cacheo, digamos, en el marco de manifestaciones. Pero incluso el cacheo no es simplemente la detención física de la persona. Incluso el cacheo tiene que estar basado en sospechas sólidas de que puede haber algún tipo de amenaza, porque eso es una intervención al ejercicio del derecho, es una acción disuasoria del ejercicio del derecho. Entonces es por esto que tiene que haber fundamentos fuertes para no afectar el ejercicio del mismo. Luego, la fuerza que es probable que cause una lesión más que insignificante no se debería utilizar contra personas o grupos que se resistan pasivamente. Y esto está ligado al último punto, que es el uso de armas o el uso de cámaras. Bueno, siempre tiene que buscarse el medio menos restrictivo y el medio que menos afecta a las personas que están ejerciendo su derecho. Entonces, en este marco tenemos que entender, por ejemplo, el uso de armas. El uso de armas, digamos como pistolas o cualquier tipo de arma de fuego está totalmente prohibido, no es razonable. Jamás para un tema de reunión pacífica. El uso, por ejemplo, de los gases lacrimógenos o lo que llaman como bombas de agua. Eso el comité ha establecido que, por ejemplo, los gases lacrimógenos no se pueden usar en espacios cerrados y que tienen que ser el último recurso porque son armas que al fin y al cabo son indiscriminadas, atacan, digamos, o afectan de manera indiscriminada. Entonces, como tomando en cuenta de que esto es un derecho individual y que no me pueden afectar a mí por hechos de violencia de algunas personas del grupo, eh, si vamos a utilizar gases lacrimógenos y demás para tratar de controlar cualquier tipo de violencia, tiene que ser el último recurso disponible. Siempre se tiene que usar la menor cantidad de fuerza posible para el control de cualquier tipo de violencia que se dé en el marco de las manifestaciones.
Y bueno, esto es a grandes rasgos lo que yo les quería compartir. Es un poquito sobre lo que se ha establecido, se ha hablado sobre la temática a nivel internacional y quedo a total disposición para las preguntas que puedan surgir. Muchísimas gracias. Doctor, muchas gracias. Agradecerle por su excelente exposición y asimismo, hay algunas dudas o consultas por parte de nuestros miembros y participantes en este seminario. Asimismo, ahora estamos empezando con la segunda etapa, la ronda de preguntas. La primera pregunta es en relación a una protesta que pasó el año pasado en Guatemala. Y sigo con la pregunta. ¿El incendio del Parlamento en Guatemala el año pasado se puede definir como un atentado a la estructura estatal? Pues sí, es un atentado a la estructura estatal, lo que en definitiva es una afectación fuerte a los bienes que es contemplado por el comité como una justificante para algún tipo de intervención. Lo que pasa es que lo mismo, las implicaciones de esto son distintas. Habría que analizar el caso en detalle para ver realmente quién fue o a quién puede ser atribuible, cuáles fueron las medidas adoptadas por el Estado y si fueron acordes o no a, a esto. Pero sí, en efecto, yo creo que por definición es una afectación grave a los bienes. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es en relación a las protestas que hubieron durante el año 2020, que sabíamos que pasábamos una pandemia. En tal sentido, la pregunta es esta. ¿Está permitido el uso de pinturas contra estatuas o monumentos durante las manifestaciones? Eso es una pregunta un poco compleja. No tengo conocimiento de algún caso específico donde el comité o la corte haya establecido específicamente el uso de pintura. Sin embargo, yo diría, objetivamente habría que valorar si realmente es un daño grave a los bienes. Por ejemplo, si es una pintura que se quita fácilmente con agua, em, no veo cómo esto pueda hacer una afectación grave que pueda justificar una injerencia de las autoridades. Y aún así, ante el riesgo, por ejemplo, las autoridades pudieron haber intervenido para limitarlo, pero con la menos cantidad de fuerza posible, digamos. Em, pero sí, digamos, hay que tener presente que el punto es si hay una afectación grave a los bienes. Ahí sí hay una justificante para una intervención al derecho, digamos, algún tipo de limitación. Entiendo, doctora. Siguiendo, redondeando esta pregunta, es en el sentido de que un ejemplo claro se puede señalar el caso en los Estados Unidos el año pasado, donde las manifestaciones contra el gobierno de Donald Trump, donde varios manifestantes afroamericanos le echaron pintura de estatuas de confederados, que sabemos que eran personas sueños. En tal sentido, el presidente y todo su gobierno planteado que esto era una forma de atentado, era terrorismo por parte de los manifestantes, ya no se consideraba en sí su derecho a protestar. ¿Cuál sería su opinión en relación a esto, doctor? Creo que no te entendí una parte de la pregunta, o sea, básicamente el uso de... ¿me puedes repetir Eh, la pregunta, por favor? sí, doctor. La pregunta era en relación a que manifestantes usaban pinturas en estatuas de líderes o generales que anteriormente habían participado en la guerra civil. Ujú. Y lo que yo me iba dirigiendo era que el gobierno y varios servidores públicos y funcionarios públicos de Estados Unidos plantearon que esto era una forma de actos terroristas. ¿Cuál sería su opinión en relación a esto? Bueno, mi opinión personal, y acá nuevamente esto es un tema sumamente controversial y complicado. Mi opinión personal es que eso no constituye terrorismo. O sea, no es un tema de promover, no hay un daño como grave a la infraestructura. O sea, ellos están manifestándose por un derecho, un fin legítimo, que es el principio de no discriminación. Incluso pudimos ver consecuencias del uso de la fuerza excesiva durante todas estas manifestaciones y demás. Em,
sin mencionar que como ya vimos, y por eso es que quería que viéramos una por una las definiciones que el comité ha establecido, porque incluso el comité habló del terrorismo en su opinión consultiva, perdón, en la observación general, em, para establecer que realmente tienen que ser cosas muy extremas. O sea, no veo cómo el uso de pintura sobre algunas estatuas vengan a poner en peligro el, el- el- la existencia misma del gobierno o el control sobre su territorio o independencia política. Objetivamente no veo ahí el riesgo para utilizar la palabra terrorismo por ese tipo de actos. Muchas gracias, doctor. También hay otra pregunta un poco relacionada a este tema, pero dándole un poco más de jurisprudencia. En el sentido, y sigo con la pregunta, en Europa existe una sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos 2014, el caso de Muad Bual versus Turquía, en la cual Muad Bual era un líder que estaba en contra, un líder de oposición que estaba en contra del gobierno turco, en los cuales le echó pintura y atacó algunos monumentos que iban a favor de este líder. En tal sentido, ¿existe alguna sentencia acá en Latinoamérica o en América en sí que tenga las mismas características que permita este tipo de aspectos? No, ahí le quedó mal. De parte de la Corte Interamericana, que haya desarrollo sobre la temática, solamente esos tres que les mencioné, que normalmente se dan en el marco de protestas o reuniones privadas. El caso Escher, el caso Lopelone y el caso Atenco, de Atenco en México. En, respecto al Comité de Derechos Humanos, les mentiría si les digo que sé que no existe ningún caso porque podría escapárseme alguno, pero hasta donde tengo conocimiento no hay casos así similares en temas de América Latina. De todas formas, creo que valdría la pena dar una chequeada en el sistema de la ONU, pero no, al momento, hasta en este momento no me viene a la mente ningún caso así específico. Entiendo, doctor. Muchas gracias. Siguiendo ya con la penúltima pregunta que tenemos acá. Seguimos. En las últimas protestas en Estados Unidos en apoyo al expresidente Donald Trump, varios manifestantes se encontraban en posesión de diferentes armas. Recordemos que en Estados Unidos está permitido en algunos estados la aportación de armas. En este sentido, las fuerzas del orden no lo tomarían como una amenaza mayor que manifestantes estén portando armas, doctora. A ver, esto es un tema sumamente complejo y como les decía, hay que verlo caso por caso, caso por caso. Digamos, efectivamente puede haber un potencial mayor en cuanto a que se salga de control las cosas, pero no por eso puede el gobierno intervenir. De hecho, si recuerdan bien, lo que hizo el Estado fue tomar medidas como de protección preventivas, o sea, se desplegó todo un tema, todo un protocolo, pero realmente no hubo ningún tipo de intervención. O sea, eso sería lo ideal. Em, ¿Por qué? Porque al fin y al cabo se tiene que ver caso por caso según ha establecido el comité y en Estados Unidos, como ya ustedes bien lo mencionaron, está permitido la aportación de armas. Entonces, objetivamente no hay un riesgo mayor planteado porque al fin y al cabo es algo que está permitido y regulado dentro de los Estados Unidos. Entonces, aquellas personas que portan arma de manera legal no deberían por qué presentar mayor riesgo si al fin y al cabo están cumpliendo con la legislación interna. Entonces, en ese caso, las personas que querían manifestarse a favor de Trump tenían todo su derecho de hacerlo, aún portando las armas no merecían ningún tipo de restricción porque estaban en cumplimiento de la legislación nacional. Entiendo, doctora. Asimismo, pasamos con la última pregunta. Tanto en Perú como en todo el mundo se ha aplicado el estado de emergencia por el tema de la pandemia, que ha afectado la vida cotidiana de la ciudadanía. En tal sentido, durante este estado de emergencia, en particularmente, Perú ha suspendido la libertad de reunión. ¿Esto cómo se afectaría con el derecho a la protesta que varios ciudadanos tenían?
Eso es muy importante, es una de las temáticas más relevantes y por los que yo quería que habláramos este tema. Em, sí, en efecto puede ser, los estados de emergencia son una de, como ya vimos, una de las opciones por las que se puede, por temas de salud, por las que se pueden limitar los derechos. Sin embargo, se pueden limitar hasta cierto punto, que era lo que yo les decía, las medidas tienen que ser las menos lesivas posibles. Siempre se tiene que buscar la mayor protección del derecho. Entonces, en el caso de Perú, yo sé que se dieron manifestaciones físicas. Eso no justificaba ningún tipo de uso de la violencia contra la población civil. Primero y segundo, no pueden suspender del todo el derecho a la reunión. Y aquí es la parte tan importante que les mencioné del tema de la tecnología. Al fin y al cabo está bien, pueden decirnos, ok, hay un límite o cierta restricción a la libertad de movimiento, lo cual puede ser razonable porque ayuda a que se salga de control la pandemia. No obstante, el derecho a la reunión no puede ser cancelado del todo porque existen otros medios de ejercerlo. Entonces, el Estado no podría intervenir, por ejemplo, las tecnologías para decir, tratar de votar o banear cualquier tipo de reunión que haya. Eso estaría prohibido. Entonces, por eso es que es tan importante tener claras como las reglas. No, no podemos hablar de una prohibición absoluta del derecho a la reunión en ningún escenario, porque realmente hay medidas menos lesivas eh, para proteger, como por ejemplo es de establecer ciertas medidas o, o por ejemplo usar los medios electrónicos que ahora tenemos. Y ahí viene, entra todo lo que es la discusión de el Estado no tiene derecho a intervenir, por ejemplo, en las reuniones que yo quiera hacer en el ejercicio de mi derecho, en el ejercicio legítimo, por medios tecnológicos. Entonces, eso es sumamente importante. Muchas gracias, doctor. En tal sentido, yo tengo una consulta particularmente en que, ¿cómo nos puede explicar un poco más sobre cómo se puede ejercer la libertad física, la libertad de reunión, pero de manera física, sin que el Estado eh, atente, se puede decir, contra esta misma libertad en la actualidad? Claro. Bueno, es una temática, digamos, se ha dado en varios países de América Latina, porque realmente en gran mayoría de los países hemos tenido manifestaciones incluso durante la pandemia. Em, el tema es que es un derecho de las personas, no, no puede ser, y justamente, digamos, como bien lo evidencian, porque yo creo que las manifestaciones que han habido desde el año pasado hasta ahora en el continente han sido como muy reveladoras o esclarecedoras en el sentido esencial de este derecho, porque es la voz que tiene el pueblo para, para manifestar cualquier opinión o descontento con una decisión estatal. Em, y en este sentido, el Estado tiene que tomar todas estas medidas. Por ejemplo, puede decir, bueno, si quieren salir tienen que usar mascarilla y careta, que esas son las formas menos lesivas de proteger el derecho. Por ejemplo, digamos, restringir el derecho, pero no banearlo del todo. Recordemos que el Estado tiene una obligación de, eh, si bien es cierto, garantizar la seguridad nacional, la salud, la salud pública, la moral pública, etcétera, etcétera, tiene que siempre buscar la medida menos lesiva, o sea, que sea absolutamente necesaria. Y si, por ejemplo, el fin protegido, como les decía antes, es menor que el impacto de las medidas tomadas, es totalmente desproporcional e innecesaria la medida. Entonces, esto es lo que hay que tomar en cuenta. El Estado no podría justificar el uso de violencia simplemente porque salieron a la calle, o sea, se puede tomar, digamos, se tiene que usar la menor cantidad de fuerza posible para contener cualquier tipo de riesgo. Por ejemplo, si se dice, bueno, está bien, pueden salir, pero por favor usen mascarilla y careta para la protección de las personas. Y alguien sale sin carilla y sin mascarilla y careta.
bueno, ahí se puede tomar medidas con esa persona, digamos como que el Estado diga, necesitamos que utilice, tienen que siempre usar como un acercamiento pacífico y de diálogo, no necesariamente, o sea, no pueden ir directo a la violencia. Y de nuevo, importantísimo, no pueden, por la acción de uno, tomar repercusiones contra todos los demás que participen del ejercicio de este derecho. Entonces, como les digo, es caso por caso. Es un tema que es particularmente controversial. En general, la restricción de derechos es de los temas más controversiales que existen. Y precisamente por eso es que los invitaba a ver estas directrices que hizo el centro, el CCPR Center, porque ellos justamente como que establecemos algunas preguntas básicas que se deben responder para esto, para saber si se dio de manera adecuada o no. Lo que sí les puedo decir de antemano es que una violencia directa e indiscriminada escudada en la emergencia no es justificado, porque no de ninguna manera viene a ser la medida menos lesiva y es totalmente desproporcional y necesaria. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, de que hay un montón de pasos en medio y que el Estado tiene un montón de obligaciones de protección al ejercicio de este derecho como un ejercicio esencial de la sociedad democrática. No sé si te quedó claro o si realmente respondí a la Sí, pregunta. sí, doctora, sí, me quedó un poco más claro en relación a este tema. Agradecerle, doctora, por su participación, sin antes señalarle si tiene alguna conclusión, alguna reflexión en relación al tema que ha tratado el día de hoy. No, pues yo realmente lo que quiero hacer es invitarlas a empaparse un poco más del tema. Yo sé que es un tema muy controversial, que puede ser muy frustrante recibir respuestas, incluso a veces como las que yo he dado, que pueden ser un poquito como amplias, igual que las definiciones y todo lo demás, pero es precisamente por medio de la fiscalización nuestra como sociedad civil, como abogados, defensores y defensoras de derechos humanos, activistas y demás, que podemos ir haciendo que los sistemas em, marquen más las líneas, digamos, de la cancha de juego. Porque eso también, si no se presentan casos suficientes y demás, no hay un desarrollo rico del tema. Por eso es tan importante esta opinión, esta observación general del Comité de Derechos Humanos, porque abre muchas puertas. Por ejemplo, ahorita empezar a nosotros mismos fomentar la discusión sobre el tema de respeto al derecho a reunión pacífica por medios tecnológicos, el derecho de no intervención, el derecho de privacidad. El comité también, por ejemplo, introduce el tema de uso de cámaras por parte de las fuerzas de control, que dice está bien si se usa de manera adecuada, pero por ejemplo si se usa para invadir la privacidad de las personas y lograr identificar quién participó y quién no, para luego perseguirlos políticamente o poner en peligro su vida porque están generando controversia en el país. Todo ese tipo de discusiones son discusiones muy interesantes, muy importantes, que también depende mucho de nosotros promoverlas, porque hay muchos sin respuesta. Hay muchos, vean por ejemplo que es muy impresionante que en la historia de la Corte Interamericana, después de tantos años y todo, sean tres casos los que sean, en los que se dan el desarrollo de este derecho. Entonces eso también nos dice como de que hay una oportunidad, una ventana para empezar a presentar casos que le dé pie a los organismos internacionales para fijar una mayor protección o mayores lineamientos más específicos para tema, en caso por caso, para esta temática. Entonces los invito a realmente a estudiar como estos nuevos avances jurisprudenciales. Y bueno, yo quedo a la orden. Yo creo que ahí puse mi correo al inicio y al final, mis correos, tanto desde el centro como el del IRESOT, para cualquier duda o consulta adicional, con todo gusto. Si no, también ahí Junior tiene mis datos. Sí, doctor, muchas Muchas gracias gracias. por la invitación. Muchas gracias, Nuevamente. doctora, felicitarle por su excelente exposición y por resolver todas las dudas cuantiosas que hemos tenido tanto los miembros de nuestra organización como los participantes. De esta manera, y solo agradecerle y por parte de toda la organización, de todos los que formamos parte de esta asociación, de esta manera, acabando ya este
11º Seminario Internacional de Derecho. Agradecer a todos los participantes que nos han estado viendo durante toda la transmisión en vivo y solo terminando esto, señalando que se estarán llevando eventos académicos durante todo el mes de mayo y cualquier consulta o duda lo pueden realizar en nuestra página oficial. Doctor, agradecerle nuevamente por su pasión y tenga buen día. Muchas gracias, buenas tardes, hasta luego.